Buenas tardes. Bienvenidos a todas las personas que nos están acogiendo hoy a través de esta transmisión, donde queremos conversar sobre la rabia y la culpa, cómo manejarla durante este proceso de duelo. Desde Río Negro, Antioquia, el día de hoy para Colombia y para México. Un gusto tenerlos con nosotros en este espacio. Bueno, ya tenemos 16 personas conectadas. Vamos a dar también un tiempecito a que los demás se vayan conectando y me gustaría que me saludaran hoy quién está allí detrás de cámaras y que me dijera qué le motiva hoy a estar con nosotros en este espacio para hablar de un tema tan difícil como es la rabia y la culpa en el duelo. Así que recordemos que tenemos el chat disponible y vamos a tener también audio disponible el día de hoy. Así que quien quiera, por acá por el chat, voy a estar muy pendiente, pero también quien desee contactarse con nosotros a través del audio lo puede hacer levantando la mano y le vamos dando la palabra. Por aquí me saluda Jesús desde México. Jesús, muchas gracias por recibirnos en su casa. Muy, muy amable. ¿Quién más está por allí? María del Carmen, por ahí vengo. Ay, Lemus, el audio es tuyo. Bien pueda, abre tu audio y te damos la palabra. María también, enseguida le damos la palabra. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Soy María Balú Lemus Gaitán, le hablo desde Sogamoso. Muchas gracias por todo lo que nos han enseñado hasta el momento para poder salir adelante, pero me ha dado duro Sí, a mí. comprendo. ¿Qué te motivó a este tema de la rabia y la culpa el día de hoy? Porque veo que vienes conectándote con nosotros en temas anteriores. Sí, señora. Lo que pasa es que yo también cuando algo pienso en mi hijo, entonces la situación con que él vivía también con la primera señora, entonces ella lo trataba muy mal, a mí me daba rabia, a veces me culpaba porque yo no lo comprendí durante 17 años que lo tuve al lado mío, porque él se fue de esa edad de 17 años con esa señora de 36, el cual ya tenía 3 hijos. No veía bien de mi hijo como debía ser, como si fuera un hijo de ella, ¿no? Lo humillaba mucho. Comprendo. Entonces, tanto de lo que él sufrió y de lo que yo vi ahora en la otra señora que le colaboraba mucho la familia, él también les colaboraba, lo querían mucho hasta el momento que él se fue, que ya estará descansando, pero sin embargo, a ratos me acuerdo de él y como que me da rabia que se nos haya ido, no lo haya podido yo atender. Me Ok. culpo a veces, me culpo a veces. Comprendo. Mira que este testimonio que estás dando tú, María, créeme que es lo que uno encuentra en todas las personas que afrontamos un duelo. Mientras estamos en ese proceso hay tantas cosas que uno revisa y justamente lo que más revisamos es aquello que nos causa rabia y culpa. Es como si estuviéramos haciendo constantemente una evaluación de lo que fue ese proceso de la vida, pero también lo que fue ese evento final para las personas que lo rodearon, ¿cierto? ¿Cómo fue ese final para ellos? Y uno trata como de encontrar explicaciones a muchas cosas y es la manera, y quiero de una vez empezar con esto, la rabia y la culpa, es la manera en que nuestro ser interior trata de ajustarse a esta realidad y encontrar respuestas a cosas que se quedan en el aire, que están inconclusas o preguntas en las cuales no encuentro respuesta. La rabia y la culpa son adaptativas. Yo no quiero hablar acá de la rabia y la culpa como algo negativo porque no lo es. En el duelo es parte del proceso y lo que busca es precisamente que nos ayude a adaptarnos mejor a la experiencia que nos ha tocado vivir y al evento final que desencadena la muerte de nuestros seres queridos. Pero para eso, para que logre cumplir esa función, necesitamos tramitarla de una manera sana y que la orientemos hacia el lado correcto. De lo contrario, la rabia y la culpa se transforman en grandes obstáculos en el proceso de duelo que nos arrebatan muchas lágrimas, mucho dolor y que genera más sufrimiento del que hecho ya tenemos. Por aquí también me saluda Olga Nao, lo que me motiva es la culpa.
Y estás desde Copacabana. Gracias, Olga. Un gusto. María, muchas gracias. ¿Quién más quiere participar? ¿Hay alguien más que quiera saludarnos o compartir en este espacio? Muy bien, vamos entonces a dar comienzo a este tema. Voy a compartir pantalla con ustedes y vamos a empezar recordando que todo proceso de duelo es una reacción natural ante la pérdida. Eh, Recuerden que este es un proceso con muchos altibajos y que tiene etapas y tareas de las que hemos venido hablando ya en ocasiones anteriores. Es importante tenerlo en cuenta porque los sentimientos de rabia y culpa se refieren específicamente a la segunda tarea del duelo, que es tramitar y sanar los sentimientos y el corazón, y que es una tarea transversal a todo el proceso de duelo. Lo experimentaremos desde el primer día hasta el último. Y que esa tarea es fundamental para que nosotros podamos resolver y adaptarnos a la nueva vida sin el ser querido, ¿cierto? En esos estados emocionales subimos y bajamos. No sabemos exactamente cuándo experimentamos rabia y culpa. Hay personas que la experimentan desde el principio incluso, a veces incluso desde antes de que el evento se desencadene, como cuando uno tiene una persona, un familiar con una enfermedad y yo ya vengo experimentando cosas, viviendo el duelo anticipado, e incluso desde ahí puedo experimentar enojo o culpa. Y otras veces las personas lo terminan experimentando en unas etapas posteriores al fallecimiento de los seres queridos. Pero recuerden que forman parte de ese proceso adaptativo. Quiero empezar hablando con la culpa. Ya veo que la culpa es algo que está motivándolos a ustedes a asistir acá. Entonces vamos a hablar de ella un poco más, vamos a tratar de entenderla y de forma que así podamos avanzar. El, Recordemos que si nosotros no tramitamos bien estos dos sentimientos, se nos convierten no solo en un obstáculo, sino que nos van a generar un proceso más doloroso, más difícil e incluso puede paralizar el proceso de duelo. Vengo trabajando con alguien hace unos días y me he dado cuenta cómo está de paralizada esta persona en esa primera tarea de aceptar la realidad porque siente tanta culpa de no haberse dado cuenta de que su mascota estaba enferma y que eso le produjo la muerte y eso le ha dado, se ha vuelto en un obstáculo para que ella pueda avanzar sanamente en el proceso de duelo. ¿Qué es la culpa? Vamos a entender la culpa en estos tres aspectos. Primero, la culpa es la sensación que tengo de haberle fallado a mi ser querido. Le fallé o porque dejé de hacer cosas o de decir cosas o porque actué de una manera que creo que no fue la mejor o la correcta, ¿cierto? En ese sentido, creo que le fallé a mi ser querido. Y lo otro que nos hace sentir culpa es aquello que creemos que lo dañó o le generó daño de alguna manera. ¿Listo? Puede ser que yo lo haya hecho, este es el caso, ¿cierto? O que yo no lo haya podido evitar. Eso también nos genera culpa. Y lo otro que nos genera culpa son las sensaciones de desamor. Me gustaría mucho que me compartieran allí en el chat o en el audio, me contaran qué otras cosas les hacen sentir culpa. Ya nos compartieron dos de nuestros compañeros. ¿Quién me quiere contar qué otras cosas le han hecho experimentar o tener sentimientos de culpa? Mientras me van compartiendo, vamos a pasar al siguiente punto. Miren, ¿qué nos causa la culpa? Mientras ustedes me pueden compartir allí. Asuntos inconclusos con los seres queridos fallecidos. Asuntos pendientes de la relación. No nos tratamos bien, tuvimos una desaveniencia, quizás nos dejamos de hablar en algún momento de la vida o nos tratamos de una manera inconveniente o tuvimos una relación tortuosa o hubo una sensación o un evento que generó rompimiento, abandono o distancia, ¿cierto? Muchas situaciones de la vida cotidiana pueden generar esa sensación de que tuvimos algo inconcluso entre nosotros y que por lo tanto yo me culpo de que esa relación no hubiera sido mejor durante el tiempo que convivimos juntos o que tuvimos la oportunidad de
de compartir. Por aquí me están diciendo discusiones con tragos. Claro, y no solamente con tragos, hasta sin tragos. A veces las personas se dicen cosas en medio de molestias, de incomodidades, de frustraciones o de eventos dolorosos. Se suelen decir y hacer cosas que generan dolor y malestar. Nunca más se vuelven a hablar o no se hablan de la manera conveniente, no se cierran, no se sanan, no se concluyen y eso lo vamos guardando allí en este equipaje que llamamos recuerdos y cuando las personas fallecen, pues esos recuerdos van saliendo a la luz, los vamos sacando porque lamentablemente durante el proceso de duelo recordamos mucho más lo malo que lo bueno, sobre todo en los primeros meses y empezamos a saquear todas estas cosas y nos vamos llenando y cargando de muchas culpas. Otra de las cosas que nos hace sentir culpa entonces es lo que no debió haber sucedido. A veces decimos, no debió haber sucedido. María nos dio un testimonio de algo que ella considera que no debió haber sucedido, ¿cierto? Que no debió haber sido ido de la casa tan joven, que quizás no debió haberse ido con esta persona. Me acuerdo de unos padres que perdieron a un hijo en un accidente de tránsito y ellos se decían, no debimos haberle comprado esa moto, ¿cierto? No le debimos haber dejado salir esa hora a esa hora de la noche en la moto, le debimos haber sido más estrictos, ¿cierto? Entonces, de alguna manera vamos empezando a maquinar en nuestra cabeza ideas de cómo hubiéramos podido comportarnos de una manera diferente para haber evitado lo que sucedió. O sea, eso no debió haber sucedido, yo debí haber hecho algo distinto para que no sucediera. Pero también es lo contrario, aquello que sucedió y que yo considero no debimos haber hecho, ¿cierto? No debí haber hecho, eso no debió haber sido la forma. Recordemos que hay cuatro cosas. Yo pude haber dicho, o no dicho, también lo que no dijimos. Hay personas que dicen, uy, se me quedó por decir más veces te quiero, me faltó abrazarlo. Me acuerdo de una persona que me decía, se me despidió y yo no le di el abrazo, no lo despedí como siempre lo despedía y hoy me siento culpable de que se haya marchado, cruzó la puerta, falleció y yo me quedé con el abrazo guardado, ¿cierto? Entonces, esas cosas, esos recuerdos van viniendo a nuestra memoria de una manera muy vívida y nos van llenando de culpas. Por aquí nos están compartiendo, Julie. Buenas tardes. Me genera sentimiento de culpa con mi madre que falleció porque estuvo enferma y no estaba bien económicamente para brindarle lo mejor. Otro ejemplo de esas cosas que no están bajo nuestro control, que nos hubiera gustado tener más control sobre ellas, hubiéramos podido hacer, hubiéramos querido hacer y de pronto no fue que no quisimos, sino que no se pudieron y por lo tanto nos genera malestar y culpa. Tienes toda la razón. Y mira, ahí viene la siguiente, que tiene que ver con lo que tú nos estás diciendo y es con las autoexigencias. Las autoexigencias tienen que ver con eso. Yo debí o yo tenía que. Y quizás si somos objetivos y racionales, hubiéramos tenido que decir, pero es que no podía, no habían las condiciones, tenía demasiadas limitaciones o no me fue permitido. Entonces, esas autoexigencias, esas cosas que nosotros dijimos, a mí me hubiera gustado darle más, hacer más por él o por ella, estar más tiempo, compartir más, esas autoexigencias nos van generando muchos sentimientos de culpa. Otra de las cosas que nos genera culpa y que quizás lo vimos mucho más en pandemia que ahora, pero se seguirá presentando de vez en cuando, es el hecho de no haber podido estar al momento final de la muerte, ¿cierto? Muchas personas me dicen, vea, yo salí, estaba muy cansada, ya llevaba tantos días cuidándolo y me di la vuelta, me recosté 10 minutos y en esos 10 minutos falleció. O, bueno, no me pude desplazar hasta donde vivía, tuve dificultad, no me llamaron a tiempo, no alcancé a llegar a pesar de que corrí. Tantas cosas que pueden suceder en torno a las circunstancias que rodean la muerte de nuestros seres queridos y que nos impide estar con ellos en sus últimos instantes, también nos suelen cargar de culpa. O no haber estado o no haber podido hacer los rituales funerarios. Ayer atendí una familia y una de las cosas que noté es que el hijo no quiso ver a su padre en el ataúd y o ahora dice, de alguna manera eso me hizo falta. También nos deja como un vacío, como un espacio que no sabemos cómo llenar y que puede irse traduciendo
en sentimientos de culpa. Y hay uno que es muy generalizado y es cuando nosotros empezamos a sentirnos con calma o cuando empezamos a sentir incluso agrado de ciertas cosas o cuando incluso aparece en nosotros un sentimiento de alegría. Y nosotros decimos, yo no debería estar sintiendo esto, no creo que no es bueno que yo lo sienta porque siento como que le estoy faltoneando a mi ser querido o que estoy olvidándolo o estoy deshonrando su memoria porque estoy dándole cabida a la calma o a la alegría o a la tranquilidad y me hace sentir incómodo o incómoda, ¿cierto? Entonces hay cierto sentimiento de culpa cuando empezamos a experimentar bienestar, tranquilidad o alegría. Váyanme contando, por aquí hay más. Alguien no escucha, revisa porfa tu audio, a veces es que el volumen está bajito o que cuando ingresaste no pudiste conectar bien tu sistema de audio. Ojalá alguien te pueda orientar para que lo puedas hablar, lo puedas organizar. Muy bien. Miren, vamos a hablar del enojo, porque estos dos son sentimientos hermanos. Mientras que la culpa es un enojo conmigo, porque creo que le faltoneé de alguna manera al ser querido, el enojo es con otro. Entonces, la culpa es un enojo conmigo y la rabia es un enojo con otra persona. A veces es con alguien específico. Yo me puedo enojar con Dios, me puedo enojar hasta con el fallecido. Podemos tener sentimientos de enojo. Váyanme compartiendo sentimientos de enojo, con quién se sienten enojados y por qué. Y se van a dar cuenta que nos sentimos enojados con muchas personas. Y a veces hasta en general. No es que tenga un enojo con alguien específico, sino que me puedo sentir enojado incluso con la humanidad. Me puede dar enojo ver a alguien que tiene a un ser querido a su lado, que comparte con él y me da enojo que ellos tengan y disfruten de esa presencia y de ese amor cuando yo ya no cuento con ellos, por ejemplo, ¿cierto? Cuando ya no puedo contar. De la ira y el enojo aparecen como una frustración porque no pude evitar lo que pasó, ¿cierto? Porque la muerte es irreversible porque no le puedo encontrar, a pesar de que yo me rebano los sesos pensando cómo pudimos haber evitado que esto sucediera, no logro encontrar la manera de resolverlo porque el ser querido no regresa, los hechos no se retornan, ¿cierto? Y porque siento que eso que pasó o lo que rodeó el fallecimiento de nuestros seres queridos o incluso la vida de nuestros seres queridos tuvo mucho de injusticia. Entonces, recordemos esto porque allí está la clave también para que nosotros sepamos cómo tramitar la rabia o la culpa. Por aquí me están compartiendo. Yo me siento muy enojada con Dios porque me quitó mi perrita y mucho le pedí que no me la quitara. Esto que tú estás diciendo, Manuela, es universal. De alguna manera pasamos por un momento donde le cuestionamos a Dios su rol, su participación, qué estaba haciendo, dónde estaba, por qué lo permite, porque si yo le ruego tanto, y esto es muy humano, porque si yo le rogué tanto, oré tanto, si yo le supliqué tanto, ¿por qué no me escuchó? ¿Por qué no me hizo incluso el milagro, como me lo dicen muchos? Es algo que nos produce mucho enojo y que incluso puede arrebatarnos la fe. Por aquí me dicen, por aquí están ayudándole a la compañera con lo del audio, ojalá puedan resolverlo. Dice, yo estoy enojado con los médicos que trataron a mi madre. Hace un año falleció por secuelas de COVID. También el personal de salud, ya sea en general o alguien en específico, se puede convertir en foco también de nuestros enojos, porque sentimos que quizás no hicieron todo lo que debían o no lo hicieron bien o no lo hicieron de la manera oportuna o hubo algún trato que consideramos injusto. Entonces ahí también tenemos otro. Por aquí me dicen, yo sentí mucha rabia cuando vi a mi mamá en el hospital, verla así de enferma, pero pasó el tiempo y me parece que hoy lo voy mejorando. Sí. Otra de las cosas que nos genera mucho malestar y mucho enojo es ver el sufrimiento de nuestros seres queridos. Recuerdo a alguien que me decía, mi mamá fue demasiado buena persona y de hecho sufrió mucho en la vida y me pareció muy duro
que ella tuviera que pasar tantos años enferma al punto de pasar 10 años donde tuvimos que cuidar de ella de una manera intensa y tuvo mucho dolor. El sufrimiento de nuestros seres queridos lo percibimos como una injusticia, hay como una valoración de que las personas buenas no deberían pasar por ciertas cosas. Tenemos esa idea y tenemos la idea de que la buena muerte es aquella que no causa o que no está acompañada de esa cuota de dolor, sufrimiento o de una enfermedad prolongada. Pero la verdad es que eso es un concepto actual y la muerte simplemente es la muerte y llega de manera única a todos nosotros. Por ahí ya lo pudieron resolver, resolvieron lo del sonido. Qué bueno. Listo. Vamos a mirar entonces qué nos causa el enojo. Yo creo que ya podemos empezar a concretarlo. Uno, buscar explicaciones a lo sucedido. Hay gente que dedica muchísimo tiempo a estar tratando de dar explicaciones y la pregunta clave es el por qué. ¿Por qué pasó? ¿Por qué se permitió? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué así? Y resulta que la muerte no tiene explicaciones. Es quizá de las cosas más difíciles de entender y perdemos mucho tiempo y mucha energía buscando explicaciones que la muerte no tiene. La muerte es un suceso universal, es irreversible, es inevitable, es parte de la vida, sabemos que es parte de este ciclo, pero estas explicaciones o estas cosas que sabemos sobre la muerte no nos sirven de nada o nos sirven de muy poco a la hora de aceptar el evento cuando nos llega. Esa es la razón por la que nos enrolamos en un montón de búsquedas, de ideas, de explicaciones y de cosas que hubiéramos podido hacer o no hacer para evitar el evento, pero lo único que esto nos genera es mayores niveles de resistencia a aceptar la realidad y nos genera más dolor y más sufrimiento. El desgaste emocional y físico que experimentamos lidiando con estas explicaciones o con esa búsqueda de haber podido evitar lo sucedido es incalculable y nos arrebata semanas y nos arrebata meses de nuestra vida y nos incluso nos pone en dificultades de salud mental, en dificultades de salud física, nos hace difícil el vínculo con otros porque los demás empiezan a sentir que esto se está volviendo realmente un problema para la persona que está lidiando con estos sentimientos y se alejan cada vez más de las personas que les quieren ayudar y acompañar o incluso pueden empezar a evitar el contacto con los otros seres queridos que están allí y que les aman. Entonces, ojo, la muerte no tiene explicación. La muerte es un evento natural propio de la vida y aceptarlo es el primer paso que necesitamos dar en el proceso de duelo. Mientras más nos enganchemos con estas ideas y con estos sentimientos de rabia y culpa por haber evitado o permitido o por tratar de explicar el evento de la muerte o la forma como mi ser querido falleció, más nos vamos a desgastar. Entonces, de ahí que las preguntas no tengan respuesta. Gran parte de las preguntas no tienen. Y las personas también suelen gastar tiempo y esfuerzo en buscar esas respuestas que saben que no las van a recibir. Acercarnos a cosas como el espiritismo, por ejemplo, o como los mediums, o incluso otras herramientas que yo sueñe. Hay personas que le piden a Dios o a su ser querido que le dé señales desde el más allá para explicar o entender el evento y poder sanar la rabia y la culpa. Y no llega, no llega porque hay una regla que dice que no tenemos contacto con el mundo de los muertos y porque finalmente la muerte es el camino que todos vamos a ir recorriendo. Entonces esto genera mucho dolor y frustración, el dolor y la frustración propia, pero también la que vimos en nuestro ser querido fallecido es otra de las cosas que nos causa enojo y nos lo compartía María hace un rato cuando nos decía, bueno, yo no estoy a gusto, me disgusto, me enojo, siento ira por esto y por esto que le tocó vivir a mi ser querido. ¿Sí? Por aquí dice, mi hermano murió de COVID. Ya vamos para un año y aún siento que perdí las ganas de todo. Siento enojo con muchas cosas, un dolor insoportable.
Siento que el resto de personas cercanas están en una frecuencia y yo en otra. Es más, acabo de sentir enojo con usted cuando dice que la muerte es algo natural. Lo comprendo perfectamente, Sandra. Em, yo sé que no sienta bien, yo sé que no sienta bien que alguien nos confronte con lo básico. Y, y me dejas sin palabras porque sé que no es una ayuda que yo te lo vuelva a repetir. Pero sí es muy importante entender que cuando yo siento que alguien va el resto del mundo va en una frecuencia y yo voy en otra, eso significa que yo me estoy distanciando de una manera importante de la realidad y que estoy poniendo una barrera muy grande entre lo que es real y que es el proceso adaptativo sano y natural que debemos todos emprender, que además tiene, que va a exigir de mí mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha voluntad, mucha fuerza de voluntad, porque de lo contrario voy a seguir siempre por un tiempo indefinido en una frecuencia completamente distinta. Y de ahí que la frase que les puse antes, la rabia y la culpa pueden llevar a bloquear nuestro proceso de duelo. Esto que me están compartiendo ustedes y que por eso este tema es tan difícil de tratar, es un tema tan arduo, es el hecho de que es un paso que tenemos que dar por el bien de nosotros, por el bien de los que nos rodean e incluso por el bien de la relación con los seres queridos fallecidos. Porque finalmente la vida y la muerte necesitan honrarse. O sea, el paso de las personas por mi vida tiene muchos altibajos como cualquier cosa que vivimos, pero finalmente son seres que nos amaron y que dieron lo mejor que pudieron en su momento. Y a nosotros nos corresponde también ir haciendo ese aprendizaje de dar lo mejor de nosotros aún en el peor momento. Recuerden que la primera tarea del duelo, que yo creo que es la más difícil, que es la que marca la pauta, es precisamente la aceptación de la realidad. Y no es fácil que alguien me diga, mira, la realidad es esta y tú estás acá al otro lado, eh, haciendo muy difícil este proceso, ¿cierto? Entonces, sé que no sienta bien, pero parte de la tarea cuando hacemos estos eventos es poder nombrar lo innombrable. Miren, sanar la rabia y la culpa nos va a llevar por el camino de aceptar lo inaceptable, porque precisamente la muerte se vuelve inaceptable. No es que no la comprendamos, ni siquiera es que no entendamos, es que no la aceptamos. Ese es el paso duro. Y la no aceptación es precisamente lo que nos conduce por un camino de dolor muy fuerte, marcado por grandes sentimientos de rabia y culpa. Entonces, quiero hacer énfasis en eso, porque finalmente cualquier proceso de adaptación a una realidad que no nos gusta, con la que no estoy de acuerdo y que incluso me parece injusta, es la aceptación de esa realidad. La rabia y la culpa entonces se convierten en en un juez y un verdugo que nos habla constantemente en el oído. Estas es como si tuviéramos a alguien constantemente diciéndonos, esto no está bien, esto no es, esto pasó así, esto no debe haber pasado así, y nos recuerda constantemente estas cosas. Hay una parte de nosotros que nos quiere decir, este no es el camino saludable, hay otras cosas que puedes hacer, recuerda que esto es natural, recuerda, ¿cierto? Hay otra parte de nosotros que nos habla en términos de superación, de aceptación, de crecimiento, pero esta voz habla con tanta fuerza, la rabia y la culpa hablan con tanta fuerza y hablan tan duro y las personas terminan diciéndome, vea, yo hago muchos esfuerzos por esto, por tratar de irme por aquí y cuando creo que lo estoy haciendo bien y que estoy tratando de adaptarme, vienen otra vez estas voces, vienen otra vez estos pensamientos, vienen estos recuerdos y estas ideas y vuelven y toman el control del proceso. Recuerden que la palabra duelo significa lucha o combate.
Y esta lucha y este combate con los sentimientos, de forma que los podamos gestionar sana e inteligentemente, yo creo que es de las batallas más arduas y recuerden que es a lo largo de todo el proceso de duelo. Entonces, aquí toca ser muy realistas y muy objetivos, apegarnos a esa sabiduría universal, a eso que no queremos escuchar, pero que es real, como lo que nos estaba compartiendo Sandra ahora, ¿cierto? No queremos escuchar ciertas cosas, queremos incluso sacar, no queremos que me lo mencionen, queremos sacarlo de la realidad, pero es necesario pegarnos a esa realidad precisamente para poder avanzar. Elaborar y tramitar sanamente la rabia y la culpa, inteligentemente, utilizando una de nuestras grandes inteligencias, que es la inteligencia emocional, o lo que también llamamos sabiduría, o como en estos días me decía alguien, sentido común, que a veces se vuelve en el menos común de los sentidos, eh, va a permitirnos lograr tres cosas. Primero, aceptar lo sucedido, aceptarlo, punto. Esa es la tarea, no hay más, ¿sí? No se trata de darle explicaciones porque a veces no las hay, no se trata de encontrar respuestas porque no vamos a encontrar ciertas respuestas, esa es la realidad, cosas que nadie nos va a venir a responder ni nos puede dar la certeza de esa respuesta y por lo tanto avanzar sanamente en el proceso de elaboración del duelo. Dos, recuerden que cuando nosotros perdemos un ser querido, nuestro corazón se rompe en pedazos. Y parte de esto, de tramitar la rabia y la culpa, es permitir que este corazón se sane, que esas heridas sanen y cicatricen. Nos van a quedar huellas, marcas, claro, la cicatriz es un indicativo de que algo viví, de que algo pasó, de que tuve una experiencia, pero ya no duelen, las cicatrices no duelen, dejan una huella e incluso eso me educa y me edifica. Entonces, lo tercero es que emprendemos el verdadero proceso de cambio en ese sentido de adaptación a una experiencia. Nos transformamos en personas más resilientes, más capaces, porque esto no lo vamos a vivir una vez, lo vamos a tener que vivir muchas veces y por lo tanto crecemos como seres humanos. Estos tres objetivos tienen que convertirse en nuestras metas. O sea, yo quiero que hoy comprendan que si quieren tramitar la rabia y la culpa de una manera saludable en medio de estos procesos tan dolorosos, van a necesitar tener presentes esas tres metas. Recuerden que el objetivo es poder avanzar sanamente en el proceso. Eso implica aceptar que necesitamos sanar este corazón roto porque las rabias y las culpas son parte de las heridas y esa sensación de ruptura interna que tenemos y que somos seres en constante crecimiento, cambio y transformación y que eso habla de nuestro potencial para adaptarnos. ¿Cómo gestionar entonces sanamente la rabia y la culpa? ¿Qué estrategias, qué herramientas necesitamos implementar en nuestras vidas para que podamos hacer esto sanamente? Y aquí me quiero detener en algo. Miren, nuestro cerebro funciona de maneras que a veces nosotros no comprendemos. Pero en términos de la rabia y la culpa, a la mente y a los sentimientos no les interesa si eso que motiva mi rabia o mi culpa es real o no. Entonces hay dos tipos de rabia y de culpa. Una real, o sea, cuando alguien realmente ha hecho algo o yo realmente hice algo que generó un daño o un dolor. ¿Listo? Ejemplo para ponerlo claro. Cuando hay un asesinato, realmente alguien vino e hizo algo extremadamente doloroso e injusto y mató a mi ser querido, por poner un ejemplo. Pero la mayoría de nuestras rabias y nuestras culpas son irracionales. ¿Qué quiere decir eso? Realmente nada ni nadie vino a generar, ni siquiera yo, un daño a mi ser querido. Yo creo que muchos de ustedes se identifican cuando les digo que yo me siento culpable, pero a mí todo el mundo me dice que yo no me tengo por qué sentir así. Yo creo que ustedes se identifican con eso.
Y creo que también se identifican cuando de pronto yo digo es que yo estoy enojado con fulano, con sutano, con Dios o con quien sea, y alguien me dice, pero mira, es comprensible y no hay que sentir rabia por eso. Creo que se identifiquen con eso. Vamos a mirar por aquí. Doctora, tiene la razón. Es una lucha muy desgastante. Así es, absolutamente desgastante. Yo que acompaño a las personas y a las familias, yo digo, uy Dios, qué desgaste, cómo sufren, o sea, ya no es solamente el dolor de la muerte del ser querido, sino ese sufrimiento que nos genera estos sentimientos a veces tan difíciles de atender, tan difíciles de elaborar. Y yo me solidarizo porque también pasé por allí, yo también tuve mis propios procesos y he tenido mis propios procesos de rabia y de culpa y veo reflejado ese desgaste que yo también en algún momento tuve. Y nos sentimos cansados. Claro, a veces terminamos tramitando la rabia y la culpa es por agotamiento. Y, y a veces después de pasados muchos años. Y la idea es que no lo hagamos por agotamiento, que si nosotros vamos a tramitar la rabia y la culpa sea como un acto consciente y un acto de amor con nosotros mismos, un acto de amor por la relación que tuvimos con el ser querido fallecido y un acto de amor con la vida y con los vivos, no por agotamiento, sino porque el amor es lo que finalmente mueve el mundo, lo que permite que sanemos, es lo que permite que no carguemos culpabilizaciones, que no carguemos sentimientos de venganza o resentimientos de cualquier tipo, sino que lo hagamos de una manera consciente y voluntaria. La primera fuerza que se necesita para abordar el duelo y más estos dos sentimientos es precisamente la fuerza de voluntad como un acto consciente de salir adelante de un evento extremadamente difícil en donde voy a tener muchos obstáculos, pero tengo que aprender a sobrellevarlos, a darles la vuelta, a tramitarlos, a sanarlos, como queramos decirlo. Es duro enfrentar a los demás porque ellos hablan de mi hermano en pasado y yo los sigo esperando. También siento que ya no quiero hacer nada, ni siquiera lo que me gustaba. Solo deseo estar acostada y a oscuras. Los sentimientos de rabia y culpa y el dolor, cuando no los tramitamos sanamente, paralizan toda nuestra vida. Mm, Yo creo que lo he dicho en alguna conferencia anterior, pero quiero volverlo a resaltar. Y es, primero que todo, nuestros seres queridos fallecidos y los vivos no quieren eso de nosotros ni para nosotros. O sea, no quieren que nosotros nos llenemos de estos sentimientos ni que nosotros vivamos este dolor a este costo tan grande, ¿cierto? El amor es más fuerte que la muerte, o sea, lo que realmente nos sigue uniendo a nuestros seres queridos fallecidos no es la rabia ni la culpa. Yo pienso que antes eso nos aleja de ellos, rompe también el vínculo. Yo creo que lo que nos une a ellos es precisamente seguir amando, amando la vida, amándolos a ellos con honestidad, disfrutando de la existencia y así honramos el paso de ellos por la vida. Yo sé que algunos se nos van muy pronto y que se nos van de maneras muy dolorosas. También reconozco que hay personas que se van de manera muy dolorosa. Independientemente pues, de eso, del tiempo, de la forma, del lugar, de las circunstancias, pudimos compartir con ellos y ellos forman parte de nuestra vida y seguirán acompañándonos de muchas maneras en los recuerdos, pero sobre todo en aquello que vamos haciendo y que transmitimos gracias a lo que aprendimos de ellos. No al dolor que cargamos, sino a lo que vamos aprendiendo. Es un asunto de honrar la vida de los fallecidos. Entonces, uno, identifica lo que te está causando la rabia y la culpa. Es muy importante que lo identifiques. A veces es importante incluso enlistarlo, lo que estamos haciendo ahorita. Ponga una lista de las cosas y las personas por las cuales usted se siente enojado o culpable. Trate de dar, o sea, de explicarse a sí mismo qué es lo que me da, porque a veces me dicen, yo estoy enojado con Dios, fue muy injusto, pero ¿qué tipo de injusticia es la que experimentas? ¿Cierto? O él no estaba allí, yo creo que me abandonó, como me decía en estos días alguien, yo creo que Dios me abandonó. Entonces, cuando yo puedo identificarlo, realmente puedo empezar y necesito esta batalla entre este diablito que me habla y que me está
que está siendo juez y verdugo y que me está hablando de todo esto que me parece injusto y que me parece que fue incorrecto, no debió haber sucedido, etcétera, etcétera. Y otra voz que me indica y me orienta, que es mi sabio interior, que finalmente es lo mejor de mí, lo mejor de mi ser, de mi alma, que está tratando de ser mi guía, mi instructor, mi sabio interior, y tengo que ponerlos a conversar. Y tengo que tomar la decisión de a quién darle fuerza, o sea, de qué lado de la balanza ponerme, porque si no, yo termino siendo mi propio juez y mi propio verdugo. Y la rabia y la culpa se transforman entonces en una manera de autocastigo. Esto que está diciendo, que nos comparte Sandra, de que no quiero hacer nada, son maneras de autocastigo, de autocastigo. No puedo castigar a nadie porque tengo rabia hacia afuera, pero no tengo a quién castigar. Y curiosamente se convierte en una manera de autocastigarme, de lesionarme, ¿cierto? Tengo tanto enojo que no queda alternativa. El enojo, acuérdense en que sin importar si va dirigido hacia afuera o va dirigido hacia adentro, es una fuerza poderosa. Es una fuerza poderosa. Es destructiva en estos casos, cuando no lidiamos sanamente con ella, pero es constructiva cuando la transformo en una fuerza superadora. O sea, cuando yo digo, esto no me puede vencer, esto lo voy a superar. Cuando yo transformo eso en la fuerza que necesito para quitar los obstáculos que de hecho están generando ese sentimiento, se transforma en una fuerza creadora. Ahí debemos ir llegando. Entonces, diferenciar lo real de lo irracional es el primer paso para decidir realmente si vale la pena invertirle toda esta fuerza, toda esta energía, todo este tiempo a rumiar rabia y culpa, o si realmente me pongo en la tarea de transformar esa gran energía en una fuerza constructiva. Y ahí es donde entonces necesitamos utilizar todas las estrategias de autocontrol, de análisis y de reflexión que estén a nuestro alcance. Yo siempre digo que hay dos líneas de herramientas, unas que son de primera línea, como de autocontrol, que son como evito gritar, evito golpear, el respeto, tener presente el respeto, ¿cierto? Puedo tener unas líneas primarias de atención, respirar profundo, hacer ejercicios, ahí dicen que respirar hasta 10, respire hasta, cuentar hasta 10, pues cuente hasta 100 si es necesario, a veces darse un baño con agua fría, salir a gritar o golpear cojines, etcétera, escribir tal cual como siento y como me salga y romper y botar. Puedo tener todas estas líneas de autocontrol en primera instancia, pero las que realmente van a generar un efecto transformador son esas que me implican el análisis, la reflexión y la confrontación, porque miren lo que ustedes me están compartiendo, qué difícil es cuando el otro viene y cómo me enojo con el otro porque el otro no está en la misma sintonía que yo en términos de dolor, rabia y culpa, pero yo necesito es hacer ese mismo proceso es en el interior y tomar la mejor elección. No es fácil, sanar la rabia y la culpa es quizás de las cosas que más tiempo nos quitan y son las primeras razones por las que las personas consultan. Entonces, cuando ustedes busquen la ayuda profesional, es muy importante que estén abiertos precisamente a esa confrontación razonada, sabia, que les permita realmente poner en evidencia lo que necesitan hacer y el paso a dar. Recuerden que sin fuerza de voluntad poco vamos a poder avanzar. Em, Hay que confrontar las ideas con la realidad, porque una cosa es lo que yo pienso, interpreto en mi corazón, y otra muy distinta es la forma como realmente a veces suceden las cosas o lo que decíamos ahorita, aceptar ideas tan básicas como que la muerte es universal y es inevitable, irreversible y que simplemente llega cuando llega, que no hay otra y que la único que podemos hacer es aceptarla, nos da mucho enojo, o sea, ni siquiera estamos muy dispuestos cuando estamos tan disgustados a tener esa confrontación externa, entonces
la confrontación interna se hace todavía más difícil. Ojo, hay que confrontarse internamente porque finalmente el cambio solamente puede surgir de adentro hacia afuera. Hay que esforzarse por aceptar lo inaceptable. Recuerden que la muerte no es algo que estemos dispuestos a aceptar. La sabemos, la entendemos como una realidad universal, pero de ahí a que la aceptemos, no. Entonces, sé qué parte es aceptar lo inaceptable. Eh, Perdona y perdonarse. Cuando las rabias y las culpas son reales, en otras palabras, o yo sé que yo hice algo que no estuvo bien y que de verdad afectó a mi ser querido de alguna manera, o cuando alguien tuvo una falta real, hizo algo que realmente generó un daño, como el caso del asesinato, por ejemplo, de los suicidios, porque el otro tuvo un comportamiento que rompió con su vida, eh, es necesario emprender el camino del perdón. Hay un autor que dice que el perdón es solamente de espíritus superiores. Quiere decir que necesitamos hacer uso de toda nuestra escala de valores, de toda nuestra fuerza de voluntad y de toda la capacidad de amor de la que seamos capaces para lograrlo. Es quizás la tarea más difícil y hay gente que me ha confrontado y me han dicho, ¿y cómo perdono? ¿Cómo perdono al que me violó? ¿Cómo perdono al que asesinó a mi hermano? ¿Cómo perdonar a mi padre que me abandonó? Es un acto de amor contigo mismo. No es ni siquiera con el otro, es un acto de amor contigo mismo, porque a veces perdonar al otro parece imposible e incluso nos parece injusto. ¿Cuántas veces nos parece injusto emprender el camino del perdón? Hasta conmigo. Yo he escuchado personas decir, es que yo no tengo perdón, ni siquiera de Dios. A veces ni siquiera estamos dispuestos a hacer ese acto de amor. Por aquí me dicen, tengo una pregunta. Yo no siento rabia o culpa conmigo por algo que no haya hecho, pero sí es frecuente que sienta rabia cuando veo o enfrento acontecimientos en los que pienso, ¿por qué no estoy yo allí con ella? Ah, por Dios. Voy a tratar de entender. Es como, bueno, yo estoy pasándolo aquí muy rico o tengo esta nueva experiencia y yo no estoy con ella porque ella ya murió. Es como lo que estoy interpretando, si estoy de acuerdo o no, me corrigen si me equivoco. Porque claro, cuando empezamos a disfrutar o cuando empezamos a vivir experiencias o cuando tenemos algo que nos trae la vida nuevo y que es rico y ya nuestro ser querido no está, lo primero que decimos es cómo no está aquí para disfrutarlo conmigo. Qué injusto es que yo ahora esté viviendo esto o que yo tenga esta experiencia y mi ser querido no esté conmigo para vivirlo o para disfrutarlo. Esto es parte de lo que decíamos, es una culpa irracional o un sentimiento de enojo irracional, pero lo solemos sentir, es frecuente y normal en el proceso de duelo. Claro, vamos a mirar qué más me dicen por aquí. Eh, Listo. Ana, sí, es eso. Sí, así es. Y es normal. ¿Por qué? Porque nosotros quisiéramos seguir compartiendo la vida con los seres queridos que faltan. Esa es nuestra ilusión. Y de hecho la rabia y la culpa se mueven y giran ese en torno a eso. ¿A qué hubiéramos podido hacer o qué dejamos de hacer para que la vida hubiera sido no solamente más agradable, sino que hubiera sido más larga con nuestro ser querido? Todo gira en torno a ese tema y lo que haya bloqueado, impedido o roto esa posibilidad, pues es lo que va a marcar la pauta en nuestros sentimientos de rabia o de culpa. ¿Listo? Vamos a seguir con la última estrategia. Miren, lo último que me queda por hacer es procurar sacar de mí lo mejor. El duelo puede sacar de mí lo peor o lo mejor. O sea, nosotros a raíz de la muerte de un ser querido o de un evento doloroso, nos podemos transformar en mejores seres humanos o en peores seres humanos. No porque yo deje de ser yo, seguimos siendo yo, pero saco de mí lo mejor o saco de mí lo peor.
La invitación siempre será a dar de mí lo mejor en el peor momento. Incluso el perdón es la oportunidad que tengo de dar lo mejor de mí aún en las peores circunstancias. Yo les voy a poner este ejemplo. Si yo aquí tengo cafecito, siempre me gusta traer un poquito de café en estas conversaciones, pero imagínate que yo aquí pusiera veneno y me lo contestan por fin los que quieran. Y yo te digo, mira, yo tengo esta taza de veneno, tómatela por favor. Te lo puedo pedir hasta muy amablemente, ¿no? Tómatela, es para ti. ¿Ustedes qué harían? ¿Qué me contestarían? ¿Se la tomarían sabiendo que es veneno? Yo no les estoy mintiendo, lo estoy diciendo, esto es veneno. ¿Te lo tomarías? ¿Alguien que me quiera contestar? Escucho. Vamos a mirar por aquí. Ya alguien me ha contestado. Sí, sabiendo que es veneno, no me la tomo. Por aquí me contestó Sonia. ¿Alguien más está dispuesto a contribuir con su opinión? Por aquí Carlos no, Hermes no. Listo. Vamos a mirar. No, así, Ana, sí lo haría. Pero me detendría mi familia. Qué bien. No se toma. No me la tomaría. Ni tampoco la ofrecería. Claro, mira, siempre tenemos estas dos opciones. Cuando yo me siento muy mal conmigo mismo, porque tengo dolor, porque tengo rabia, porque tengo culpa, porque tengo miedo, porque estoy frustrada, porque me hace falta mi ser querido, pues uno de primerazo dice, ay, sí, venga, que pase lo que pase. Pero es nacido del dolor, no de la razón. Miren que vuelve y juega este equilibrio tan importante que tenemos que tener entre razón y emoción, ¿cierto? Racionalmente, sabiamente, nuestro ser nos dice que no. Pues no tramitar la rabia y no tramitar la culpa sanamente, rumiarla, alimentarla, fortalecerla o hacer que se prolongue y que se convierta en un obstáculo para mi vida, para mi proceso de duelo, para mi recuperación, para mi sanación, para mi futuro, es tú mismo ofrecerte el veneno y tú mismo tomártelo. Y envenenamos la vida. La envenenamos y nos volvemos malhumorados, irritables, no queremos compartir, no queremos disfrutar, a pesar de que amamos, y miren lo que ustedes me están diciendo, de que amemos a nuestros seres queridos vivos, empezamos a desvincularnos de muchas maneras o a generar roces o incomodidades que impiden que seamos más felices y que vivamos en equilibrio. Por aquí me están diciendo, ¿cómo lograr perdonar y tramitar a quienes asesinaron a mi hermana? Creo que todos en mi familia estamos igual, con rencor y rabia que no sabemos manejar. Bueno, esta pregunta que me estás haciendo es muy difícil de responder. ¿Cómo perdonar? Perdonar tiene muchos pasos. De hecho, lanzamos la semana pasada un nuevo proyecto. Yo creo que algunos de ustedes nos acompañaron en el lanzamiento del proyecto del curso de superación. Plenitud, con el fin de brindar otra herramienta para que las personas que están viviendo un proceso de duelo puedan acceder a ella. Es 100% virtual, pero es un taller de 12 pasos. En ese taller de 12 pasos, de hecho, dedicamos todo un bloque, que son tres de esos 12 pasos, al trámite de las emociones. Y hacemos extremadamente mucha fuerza en el manejo de la rabia, la culpa y de hecho proveemos un ritual de sanación. Hay personas que se confiesan y eso les ayuda.
Hay personas que escriben, se disculpan en oración o hacen algunos ejercicios de desahogo y les ayuda. Hay personas que la razón les ayuda, o sea, empezar a razonar, a comprender y a reacomodar las ideas y reordenar escala de valores les ayuda. Hay personas que el mero hecho de la fe les ayuda, de no tengo por qué. Si el otro cometió esa falta, porque a la larga el que cometió la falta es el otro, pero yo soy el que me estoy tomando el veneno. Eso me tiene que motivar a perdonar. Es que yo digo, ¿cómo así? Tu ser querido fue asesinado, eso te generó tanto dolor, tanto sufrimiento, y ahora tú estás cargando con las consecuencias. Eso es doloroso, pero tengo que soltar, o sea, la rabia y la culpa yo la tengo que soltar, no puedo seguir guardándola en las manos. En estos días alguien me hacía incluso con las manos, o sea, es que yo quiero, o sea, es que no puedo soltar este sentimiento, como que este sentimiento, estoy apegado a este sentimiento. Nos apegamos a sentimientos de mucho dolor a un alto costo. Entonces, implica abrir las manos y decir, yo no cometí esto, finalmente esto no es mi responsabilidad, a mí me queda la tarea de sanar el dolor de mi pérdida, el dolor de mi corazón, pero no me tengo que tomar el veneno de la rabia, del resentimiento, de la venganza, que es el producto final de un asesinato o de una violación o de X cosa. Y transformo esa energía destructiva en una energía de superación. Eso es lo que hace que muchas personas después de un evento como el asesinato, la violación y cualquier otro, generan estrategias de ayuda para otros, porque finalmente el amor hacia los demás, el emprender tareas reparatorias, no porque yo necesite reparar la falta del otro, sino porque yo necesito reparar mi dolor, sanar mi dolor, entonces lo hago por amor a mí y amor a otros, les sana mucho más que rumiar la rabia y la culpa. Escribir cuando las personas pasan por estos procesos, y ustedes lo han visto incluso con las personas secuestradas, uno de los ejercicios es que escriban y un producto de ese proceso sanador de escribir y toda esa reflexión que hacen y esa transformación que hacen, han salido muchos libros y muchas conferencias y muchas cosas de orientación para otras personas que pasan exactamente por la misma experiencia. Entonces, para responder la pregunta de Lady, primero hay que tomar la decisión. Yo tengo que tomar la decisión de que el único camino que me queda, porque yo ya he intentado muchos y eso no me ayuda, he tratado de hacerlo de muchas maneras y la única manera que queda sana es el perdón, entonces yo tomo la decisión de meterme por allí. Dos, buscar todas las orientaciones posibles, leer, orientación terapéutica, psicológica, cursos, lo que sea necesario para que realmente tú puedas emprender esa vía, ese camino, y a veces incluso lo tendré que hacer sola o solo porque quizás el resto de mi familia todavía no esté preparado para tomar esa decisión. Poner toda mi fuerza de voluntad y saber que esto no se va a lograr de la noche a la mañana, sino que así como yo he venido tomándome el veneno durante mucho tiempo, quizás me tome cierta cantidad de tiempo desintoxicarme de la rabia y la culpa que han venido contaminando mi ser interior por un buen rato. Eh, vamos a cerrar esta actividad, son las 5 en punto. Quiero recordarles los números de contacto con nosotros a través del 313-604-1530, eso a través de la línea que ustedes como afiliados a Plenitud tienen para pedir los servicios de apoyo de todos nuestros convenios e incluyo el apoyo psicológico si lo desean. Nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, lavadía.com.co, grupoplenitud.com, y quien quiera conocer más sobre nuestro curso de superación, también puede solicitar información a través de estos medios. No me queda más sino despedirlos. Vamos a hacer también la evaluación de esta actividad y agradecerles su participación. Yo sé que este tema es arduo y difícil, pero quiero decirles que nos dieron precisamente las habilidades que necesitamos para dar ese paso de afrontar y tramitar de la mejor manera nuestras rabias y nuestras culpas. Nada ni nadie desea que nos destruyamos
o que pasemos por una cuota de dolor tan alta porque estamos viviendo estos sentimientos y que podemos sanarlos. Está en nuestras manos hacerlo y buscar a nuestro alrededor todo lo que nos ayude y nos fortalezca en ese proceso. Los estoy invitando a la próxima actividad, estén siempre presentes, muy pendientes de nuestras redes sociales para que se puedan nuevamente unir con nosotros. Por aquí, últimos comentarios. A Yuli, gracias a ustedes, a Jesús también, muchas gracias. Yo tengo más cursos con ustedes. Vamos a seguir haciendo nuestras conferencias siempre al principio del mes y al final del mes. No recuerdo en este momento la fecha y se me escapa, qué vergüenza con ustedes, pero es el 20, miércoles, el 20 y pico del mes, ¿me recuerdan? 20. El 23 de abril tenemos la siguiente actividad a las 4 de la tarde. Siempre les estaremos compartiendo el link con tiempo, tanto en nuestras redes sociales, yo también lo pongo en mis estados, etcétera. Ah, perdón, me corrigen, el 27. ¿Cierto? Allí van a poder estar en contacto con nosotros para esta actividad. ¿Listo? ¿Quiénes tienen Face o WhatsApp? Sí, a través del 313-604-1530. Es WhatsApp. Allí todas las preguntas, allí también pueden obtener información sobre los cursos, por beneficios, todo lo que les ofrece de Plenitud y al mismo tiempo pueden entonces preguntar sobre los cursos, etcétera, etcétera. Ese chat está abierto constantemente y allí siempre hay una chica dispuesta a responderles. Se llama Julianita y Julianita está muy pendiente de eso. Aquí ya están nuevamente nuestras redes. También nos están dando las siguientes. Miren, la Abadía Casa de Funerales. Recuerden que tenemos dos marcas que son Funeraria Medellín y La Abadía. Así que así también nos pueden encontrar. Gracias, Carlos. Muy amable. Yo sé que este tema no es fácil de tratar. De hecho, se nota en lo difícil que es para las personas acercarse al tema de la rabia y la culpa, pero creemos y yo estoy absolutamente convencida de que mi misión es seguir siendo vocera, seguir brindando apoyo. Plenitud tiene la misión de, a través de todos sus medios, contribuir al bienestar de nuestros clientes y de las personas que pasan por momentos difíciles, así que seguiremos abordando el tema. Creo que para mayo tenemos un tema nuevo de duelo. Si no estoy mal, es la familia del duelo. Vamos a hablar nuevamente de qué podemos hacer para que podamos vivir el duelo de una manera sana en familia y podamos seguirnos apoyando los unos a nosotros en esa tarea tan ardua y en este periodo de tiempo. Muchas gracias. Por aquí me dice Sonia, muy interesante todo lo que nos enseñó, todo lo que nos hace caer en cuenta de cómo superar estos sentimientos el día de hoy. No me queda sino agradecerles por acompañarnos. Un amor, un gran amor, una solidaridad con todo lo que ustedes han tenido que pasar y vivir. Mis respetos por también esta experiencia dolorosa. Yo sé que hacen todos a su medida lo que pueden, pero podemos seguir avanzando juntos en ese proceso de mejora y superación. Un abrazo, nos despedimos desde hoy y los espero el 27 de abril en nuestro siguiente en vivo. Feliz tarde, muchas gracias.